Brevemente he dado una primera idea sobre lo que hoy queremos compartir. Con todo esto, dice la Escritura, y de una forma profética, Moisés le dice a Faraón que Dios hará que su pueblo salga a la libertad. Y por supuesto, ha dicho Dios a Moisés: Faraón endurecerá su corazón, o endureceré el corazón de Faraón, y no los dejará salir. Estas cosas, hermanos, nos llevan a una segunda apreciación, y es cuáles fueron los propósitos que Dios tenía. Habían pasado más de 400 años de esclavitud, muchos años, desde aquella vez que llega Jacob y con 70 de su linaje se multiplica como las profecías así habían declarado para Abraham, para Isaac y para el mismo Jacob. Llegaron a ser más de 2 millones del linaje de Jacob. Muchos años de esclavitud. Y aquí es donde yo quisiera que analizáramos, primeramente, que Dios siempre tiene propósitos por los cuales Él envía una prueba. Esta es una prueba magna, por supuesto, pero toda prueba tiene que ver con este patrón que comienza con propósitos muy puntuales, muy claros. El primero es que Dios tiene, y por supuesto Él lo hace, que dar a conocer su poder, porque el hombre es así, es necio, así somos. La naturaleza nuestra es una naturaleza de olvido y de muchas otras cosas más que no nos permiten ver el porqué. Por lo tanto, el primer propósito por el cual Dios dejó caer estas plagas en ese momento, iniciando ese terror en todo Egipto, ese juicio poderoso, fue para que su poder supremo fuese manifestado, y luego su grande disposición de ser el libertador. Así que entonces podemos entender como el primer propósito el poder de Dios mismo para que se acontezcan los sucesos como los que vivió en aquel momento Egipto. En segundo lugar, derrotar la idolatría. Fue sin duda la meta de Dios, muy clara, que Él es Dios y fuera de Él no hay otro Dios. Así que había que derrocar todas las divinidades que Egipto tenía, como por ejemplo el culto al becerro, al ganado, que incluso hoy mismo hay por lo menos un país donde las vacas, los toros son sagrados, en la India, por ejemplo, me refiero. Derrocar la idolatría. Cuando Dios manda un juicio, Dios está pensando no solamente en dejar muy claro que Él es el que tiene el poder sobre todas las cosas, sino en segundo lugar, que no va a permitir que nadie, absolutamente nadie, reciba más allá de lo que Él permite y hasta cuando Él lo permite, alguna adoración. Así que entonces quedó muy claro, para quienes tenía que quedar muy claro, que las divinidades egipcias
serían totalmente derrocadas, como así lo fue. El tercer propósito tiene que ver con el castigo mismo. Por muchos años, 400 años, Israel había sido verdaderamente turbado con tanta esclavitud y los efectos que trae la esclavitud, el menosprecio, la humillación, los azotes, una comida miserable, vamos, el desprecio total. Pero Dios, siempre tenemos que aceptar que Él todo lo ve y todo lo oye. Y en el momento en que Él declara que las cosas deben de cambiar, van a cambiar. Por supuesto que va a ser transformado el estado de la humanidad en una cierta época, como fue cambiado allá. Nos estamos refiriendo de Moisés, Israel, Faraón y Egipto. Así que el tercer propósito fue castigar a los opresores. Hermano, Dios no va a permitir que siempre la opresión esté allí. Dios va a velar por aquellos que sufren la opresión. A veces, desde pequeños, hay naciones que desde su origen fueron oprimidas, pero Dios es un Dios de misericordia. Estos tres propósitos son indiscutiblemente una idea que usted y yo debemos de mantener aquí cuando tenemos que pensar en la dureza del hombre. Si el hombre se endurece, él endurece su corazón, Dios lo va a endurecer más todavía. Va a tener propósitos muy claros y los va a cumplir. Pero además de los propósitos, yo quisiera que pudiéramos mirar hacia el castigo de Dios, que Él da, por supuesto, y no como nosotros creemos, que solamente Él castiga el pecado, porque así es. El hombre pecó y merece el castigo peor, el más extremo, incluso la misma muerte. No es así. Dios no suele actuar como actúa el hombre, por supuesto. Cuando el hombre peca, pero se arrepiente de su pecado, Dios olvida y da una nueva oportunidad. Y nos hace, como nosotros hoy, sentarnos con los príncipes de su pueblo. Pero cuando el hombre persiste en el pecado, entonces es cuando Dios actúa y trae el castigo. Lo podemos notar en la historia de Israel. Una y otra vez el hombre faltaba, una y otra vez, delante de los ojos de Dios. Israel lo hizo multitud de veces. A través de la historia de la iglesia de Cristo, muchos hijos de Dios hemos fallado. Pero cuando hemos encontrado nuevamente la luz, que es Jesucristo, la salvación llega y no hay más pecado. Dios perdona el pecado y comienza una nueva historia. Así que el castigo, insisto, no es efectuado por Dios, operado por Dios, ejecutado por Dios, como lo hace el hombre. Dios es misericordioso.